conocido de ornitológico de SEO Sierra de Guadarrama. Conocemos del grupo y le conocemos las andanzas. Es naturalista, él se define a sí mismo como naturalista, que a mí me parece que es una definición muy interesante, porque naturalista es todo aquel que se aproxima a la naturaleza con intención de comprenderla. Por lo menos esa es la definición, la manejo siempre. Y me parece que es una definición muy acertada y además es una definición tremendamente generosa, que permite que cualquiera podamos ser naturalista. Él es un naturalista de muchos años, lleva bastante tiempo pateando el campo, pateando el monte, le gusta especialmente sobre todo los mamíferos, las rapaces también, y es un heredero de Félix Rodríguez de la Fuente, como lo somos muchos. La mayor parte de una generación de este país pues, se generó eh, con una forma de pensar concreta y con una forma de abordar el medio natural totalmente novedosa para el momento, gracias a los programas de Félix, nos hemos creado todos. Y el tema que nos trae es el tema del oso en el sistema central, pero con una óptica muy especial, abordando pues todos los aspectos del oso, de las diferentes especies de oso que ha habido, y con una visión también un poco volcada en la cultura, en las tradiciones y en la inercia histórica que tiene este animal con nosotros. Así que sin más, pues dejo con él. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que disfrutéis de esta charla. Y bueno, yo veo que va a ser un poco larga y a lo mejor un poco densa. Bueno, densa sí. Entonces, siento que no, si os aburrís un poco, pero vamos, pienso que vais a sacar muchos conocimientos de... Lo que se va a hablar es un poco de la historia evolutiva de los osos, de la familia de los osos en la península ibérica y en el sistema central, pues para ver y saber que hasta aquí había osos. Y entonces, la cosa es saber desde cuándo y hasta cuándo. Entonces, bueno, pues vamos a dar un viaje, pues un poco, pues eso, osos en el sistema central, pues podría decir, bueno, pues los ha habido, pues bueno, pues desde cuándo, cuántos eran, dónde estaban y hasta cuándo. Pues entonces, este es un poco un viaje en el tiempo. Entonces, bueno, pues voy a contar un poco la historia de la familia de los úrsidos, desde cuándo evolucionaron hasta cuándo estuvieron. Entonces, bueno, pues aquí los primeros carnívoros, que los osos son carnívoros, aparecieron en el Eoceno hace unos 50, 45, 40 millones de años, pues, procedentes de unos pequeños carnívoros, los miácidos de pequeño tamaño, todavía que eran arborícolas, un poco como las jinetas. Si conocéis las especies, un poco está visualizado que se van a dividir en dos grandes líneas evolutivas. Los caniformes, que son los cánidos, osos y mustélidos y focas, por una parte, y los feliformes, que agrupan las hienas y los felinos y las jinetas. Entonces, pues bueno, pues los caniformes, que es donde pertenece la familia de los osos, pues hace 35 30 millones de años en el Oligoceno se separan de los cánidos y entonces los paríctids, que son los primeros antepasados de los artoideos, que forman un grupo grande, se dividen se separan de los cánidos y evolucionan separadamente, pues, y forman varias familias, los úrsidos, las focas y monstras, que son los pinípedos, y los mustélidos, que son por las comadrejas, los turones y las nutrias. Luego, en el Mioceno, que hace 24 millones de años, pues es cuando evoluciona la superfamilia Ursoidea, que se compone de dos familias. Antes estaban agrupadas o a veces han agrupado en una, que es donde derivan los osos, que son los emisiones que evolucionan hace 25 millones de años y los úrsidos hace 20. La diferencia de los emisiones, que son los llamados perros osos, que se parecían
a los cánidos, pero ya iban evolucionando en gran tamaño y a semiplantígrados y una estructura más maciza. Pues los primeros emisiones que aparecen en Iberia pues son los llamados, como hemos dicho antes, los osolobos y osos hiena, que son una mezcla de cánidos con úrsidos. Entonces aquí vemos, aquí hace donde están las diversas especies, se separaron, luego se extinguieron hace 6 millones de años por competencia con otras especies más especiales. Luego los úrsidos ya aparecen en el Mioceno, hace unos 20 millones de años, son plantígrados y son hipocarnívoros. Se reducen los molares, los premolares se reducen de 4 a 3, diferenciándose de los caninos, y se convierten en las muelas más anchas para masticar y comer alimentos. Son más o menos pues, omnívoros. Entonces los primeros son de un tamaño de un zorro, los Ursabus, que son los primeros exponentes de la familia. Luego pasan a las subfamilias, hay Neuropodinae, que son los antepasados del oso panda. El primer úrsido que aparece en Europa aparece aquí en España, en Zaragoza. Es el Crezoiartos, que es un panda pequeño, que fue el primer antepasado hace unos 11 millones de años. Y luego van a dar paso a unos úrsidos más grandes, que un ejemplo que tenemos en el oso panda de Batallones. Batallones es un cerro, un yacimiento muy grande que hay en Torrejón de Velasco, en Madrid, en el sur de Madrid, una antigüedad de 9 millones de años, y son los primeros úrsidos que aparecen en el centro peninsular. Es antepasado del panda y eran de gran tamaño, como un oso normal ahora, pesaban hasta 250 kilos, competían con los dientes de sable de la época y vivían en zonas de sabana. Se extinguieron hace 6 millones de años y luego ya pasamos en el Plioceno, es cuando surgen los verdaderos úrsidos, que actualmente son 6 especies y evolucionan de un oso mínimos que aparecen en Eurasia y van evolucionando hasta distintas especies que vamos a ver ahora. Los primeros exponentes de los osos fueron el oso negro, el Ursus minimus, que hace 4 millones de años, del tamaño de un oso negro americano, de pequeño tamaño, todavía estaban muy poco evolucionados. Y luego hay otra especie que es el Ursus tibetanus, que es como el oso malayo que hay ahora en Asia, que se aparecieron en la cuenca mediterránea hace 2 millones y medio de años y sobrevivieron hasta el cuaternario, hasta el Pleistoceno. Luego hay otra, la línea de los osos pardos. Los primeros fueron el Ursus etruscus, de hace 2 millones y medio de años, que son de los que derivan los osos actuales y toda la familia de los osos. Aquí llegamos al Pleistoceno, hace 2 millones y medio de años, y es cuando van a aparecer los osos pardos, como entendemos ahora. Proceden todos del Ursus etruscus y se van a dividir en 1 millón y medio de años en 2 líneas evolutivas. Los osos artoides, que son los osos pardos más omnívoros, que van a dar lugar a dar a la rama artoides, va a dar lugar a la línea que son omnívoros, a la línea de los osos pardos actuales, al oso pardo y al oso polar, y luego una línea espeloide, que eran vegetarianos, que van a vivir en cuevas y van a crecer en tamaño y van a evolucionar por otra línea aparte, para llegar al oso de las cavernas. Entonces, los osos del Pleistoceno ibérico, que son ya más o menos las especies actuales que se ven normalmente, pues van a evolucionar, como hemos dicho antes, del Ursus etruscus hace 2 millones, van a estar hasta las glaciaciones del Pleistoceno y el oso etruscus van a dar las dos líneas,
la Artoides, que aparece en Atapuerca, en un yacimiento de la Grandolina hace 900.000 años, que van a ser más pequeños y más carnívoros que el oso pardo actual, y luego la línea espeloide, que va a aparecer hace 800.000 años en las glaciaciones Boone, que van a ser los osos, empieza por el oso de Ningeri, que es de mediano tamaño, y va a evolucionar al oso Spelaeus, que es de gran tamaño y más vegetariano. Todavía va a seguir el oso negro tibetano hasta el Pleistoceno medio, hasta 300.000 años, y el oso pardo actual va a aparecer en Europa pues hace la glaciación Risk hace 250, 200.000 años. Luego aquí tenemos los osos fósiles del sistema en el sistema central, pues va a haber 4 especies. Bueno, en principio son las 4 especies que hay hasta el Pleistoceno. Va a ser primero el Indartos, el Artoides de Torrejón de Velasco, que es en el sur de Madrid, y luego van a estar el oso negro, el Minimus, en Laina, en Soria, y luego los 2 osos de las cavernas, el de Ningeri y el de Pelaeus, en cuevas de Segovia, Madrid y Guadalajara. Vamos a hablar un poco del oso de las cavernas, porque bueno, este es el oso más grande que ha habido en Europa. Pues, evolucionó en el Pleistoceno superior a partir del Usus de Ningeri, que hemos visto antes que era de menor tamaño, hasta extinguirse en la última glaciación, hace unos 20.000 años. Vivía en bosques, tenía el cerebro muy pequeño, solo estaba más adaptado a la mandíbula para comer vegetales, tenían que comer mucho para sobrevivir, entonces el cerebro no era tan grande como los osos pardos omnívoros y más carnívoros que ha habido en la historia. Entonces, eran herbívoros y convivió con el oso pardo, que se hibridaron y comparten del 1 al 2,4% del ADN. Medían 1,35 y pesaban hasta 600 kilos. Vivían en cuevas disputadas por los neandertales, que van a dar al mito de las cuevas de los dragones, porque en la Edad Media, pues la gente que iba a las cuevas veían unos restos grandes de unos cráneos muy grandes, unos dientes grandes, y empezaron a decir que en esa cueva había dragones. Y ahí viene el mito de los dragones. Luego, en el siglo XVIII, pues los paleontólogos fueron los que descubrieron que eran osos fósiles, y de ahí un poco la leyenda de los dragones. Entonces, los dientes del dragón, aquí tengo aquí una muestra de ellas, que son los caninos, que eran, como veis, era un tamaño que tú lo ves en una cueva y dice, bueno, aquí vive un dragón, porque claro, es un poquito exagerada, no es como las de ahora. Y bueno, pues luego pues se extinguieron pues también un poco por el clima, la dieta al ser tan vegetariana, pues el esmalte se desgastaba mucho y entonces no podían, tenían que sobrevivir en las cuevas para invernar, estaba mucho tiempo invernando y pues claro, luego pues cuando hubo la glaciación pues no pudieron sobrevivir por cambios de temperatura. También se decía, también la competencia por otros carnívoros y los humanos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí que el oso de las cavernas habitó un poco el norte de España, llegó hasta el sistema central y un aislado en una cueva de Córdoba, y hasta que se extinguieron. Aquí veis un poco, aquí esto es una muestra del tamaño del cráneo, que es inmenso comparado con los osos actuales. Ya empezaron los hombres a pintarlos en las cuevas. Bueno, pues entonces, mira, aquí tienes una comparativa de los cráneos de los osos con el oso pardo actual. El oso de la caverna tiene la frente más abultada, tiene menos cavidad un poco de craneal. Este es el oso de la caverna y este es un oso pardo que tiene el cráneo más alargado, tiene más premolares para masticar carne. En cambio, a lo mejor el oso de las cavernas tenía más muelas más anchas para procesar los vegetales. Y los cráneos, la diferencia de un cráneo y otro. Y bueno, vamos a llegar al oso pardo como tal.
El origen del oso pardo, pues hace unos 500.000 años en China, en los primeros yacimientos, deriva de la rama artoides asiática del Ursus etruscus, que hemos visto anteriormente, y aparece en Europa durante el Pleistoceno medio. Es omnívoro, con un coeficiente encefálico más grande que el oso de las cavernas, y la distribución es holárctica. Se distribuye, ahí va, se distribuye por toda Eurasia y llegaron por el estrecho de Bering a Norteamérica y hasta el norte de África. Y bueno, pues aquí los distintos, en Europa, en la misma subespecie, se considera actualmente que antes se consideran que había muchas razas de oso pardo, pero ahora se considera que es la misma especie para todos. Lo único están divididas en 8 linajes o clados evolutivos. Están divididos dos, y en Europa hay dos linajes, el occidental, que es el ibérico y el italiano balcánico, y el oriental, que es el de los Cárpatos y norte de, bueno, Rusia y el norte de Europa. Hay diferencia craneal de cráneos en los distintos clados y el tamaño variable según poblaciones. En el Pleistoceno medio, pues eran más grandes que actualmente. Decían que eran unas especies antiguas, clasificadas por Ursus artos, preartos, pero bueno, hay un poco también divergencias en la clasificación. La evolución del oso pardo en Europa, pues aquí es la llegada del oso a Europa, en el interglacial Ris, hace unos 200.000 años, pues aparecen varias oleadas, una por el norte, que llega por Asia y se penetra en los Cárpatos y el norte de Europa, y otra por el sur, que llega por los Balcanes y, y van a llegar a la península itálica y a la ibérica y al oeste de Europa, llegando hasta las Islas Británicas. Hace 20.000 años, con la máxima extensión de los hielos, pues se crean unos refugios para sobrevivir los osos en el sur. Uno es aquí en la península ibérica, otros en Francia, en Italia y en los Balcanes, que van a llegar, cuando llega el Holoceno, se va la última glaciación, se van a expandir poco por toda Europa otra vez y se van a mezclar las poblaciones y los linajes. Una de ellas va a subir hasta la península escandinávica, que derivan todos de la península ibérica y Francia, van a llegar a Gran Bretaña e Irlanda, y otros, y también van a pasar al norte de África por dos vías. Una, por lo mejor, se supone por el estrecho de Gibraltar, por las regresiones del estrecho de Gibraltar del océano, que podrían bajar, cruzar el estrecho, y otra podría ser también pasar por el Oriente Medio y pasar por el norte de África. Luego, en la época actual, pues se han creado los clados, ¿lo ves?, en unas poblaciones aisladas, la occidental, que es la península ibérica y llega hasta el sur de Escandinavia. Los osos noruegos son descendientes un poco de los ibéricos, y luego está la oriental, que es en Rusia y en los Cárpatos. En Italia, pues también hay un subclado, el balcánico. Pues aquí es un poco la variedad que había hasta la última globalización. En la península ibérica, pues había 4 clados distintos, uno que ya está extinto, que se refugió en el norte de España, en Cantabria y en Galicia. Eh, Luego se han encontrado que un oso vasco pertenecía al linaje oriental, que podía ser de Siberia o hasta de Alaska. El linaje oriental cruzó el estrecho de Bering. Otros osos de Burgos tenían genes italianos. En Lugo también, este es el más interesante, uno era del Cáucaso o Japón, que también en Japón hay una población que es la misma del Cáucaso y de Asia. Luego, bueno, en los Alpes franceses también había mezcla también de linajes, había tantos osos ibéricos como italianos. Luego los osos británicos y escandinavos, pues hemos dicho antes que derivan del linaje del sur, se supone más los que quedaron en Francia que en Iberia, porque en Iberia a lo mejor en los Pirineos hacía un poco de frontera cuando se fueron los hielos, entonces un poco se estancaron
en la península ibérica, los españoles. Entonces, los osos que han subido a Escandinavia y a las islas británicas, se supone que podía ser un refugio que quedó en Francia, Bélgica, y se expandieron más al norte. Entonces, pues, luego el clado de Irlanda pues, dio origen al oso polar, porque se ha encontrado que en el ADN del oso polar está el clado número 2 que está extinto ya, que serán los que estaban en Irlanda, y alguna también de Noruega, que se expandieron al norte y dieron lugar a los osos. Luego en el Holoceno, que es el periodo actual, después de la última glaciación, pues hubo una mezcla y luego ha habido posteriormente aislamiento genético de las poblaciones. Bueno, por la población del oso pardo europeo, pues ahí la veis. En Europa tenemos 20.500 ejemplares, dividido en 8 subpoblaciones. La estáis viendo. Aquí en la península ibérica, la mayor es la Cantábrica con unos 400. En el Pirineo son 95. Luego hablaremos del tema de los Pirineos. Y bueno, pues luego donde más están es en Escandinavia y Cárpatos y Balcanes. Los Alpes italianos quedan muy pocos. Y bueno, voy a contar un poco de historia del oso. Que bueno, pues era el rey de los animales en la antigua Europa, en la Edad Media. Estaba venerado por los hombres, el hombre primitivo y los pueblos celtas y vascones antiguos, y como símbolo de fuerza y valor, porque también tenía un gran parecido humano, se podía levantar sobre sus 2 patas, y entonces parecía un hombre. Entonces había un culto al oso y una mitología pues, típica escandinava de los dioses Odín, el rey Arturo, eran descendientes de los osos, se ponía y poco historias así. Luego también un poco el tema del mito del Yeti y de los dragones, como hemos hablado antes, que bueno, también está un poco influenciado por los osos. Luego, en la Edad Media, pues la Iglesia, el cristianismo, el judaísmo, pues condena y destrona al oso como rey de la creación, y antes se considera el rey de los animales, y le convierten como un símbolo pagano y la encarnación del diablo, pues eso, pues de lujuria, crueldad, y lo consideran junto al lobo pues una bestia dañina. Entonces, pues un poco lo destierran y lo destronan de su aureola mágica que tenían en los pueblos antiguos. Entonces la sustituyen por la figura del león. Por eso ahora, que como fuerza noble, y el cordero, la encarnación de Cristo, la lucha contra el mal, y por eso se cambian las figuras heráldicas de los escudos y las banderas por los leones. Os habréis dado cuenta que no hay muchos escudos con osos, casi todos son leones, sobre todo Castilla-León, que bueno, no es por el león como tal, era por las legiones romanas, Pero vamos, todos los escudos portan al león como símbolo de poder y valor. Y bueno, pues aquí ya algunas capitales europeas pues todavía tienen la figura del oso pues contra que ha sobrevivido más. Un poco, tiene una historia muy curiosa, que también como el oso ha influido también en la historia, ha sido en el románico, en la creación de los monasterios. Como veis vosotros, pues los monasterios están en sitios muy apartados y boscosos. Las ermitas se instalan desde el siglo VIII en Castilla y en el Camino de Santiago para ir a alojamiento a los peregrinos y tal, en los más agrestes montes. También estaban habitados por osos, eran más tranquilos, y bueno, los osos ya sabes que necesitan un territorio boscoso y amplio pues, para sobrevivir. Pues entonces se buscaban los monasterios para estar allí un poco aislados del mundo, los monjes, y entonces ahí en ellos tenían sus huertas, como eran vegetarianos y el voto de silencio de los monjes, pues custodiaban el monte y el terreno pues muy bien. Entonces, servían también como cotos de caza para las familias reales, porque el oso era la especie elegida solo para reyes, no se podía cazar por el pueblo. Entonces, claro, pues los cotos servían para hospedaje en las monterías reales,
y servir de hospedaje. Entonces, en los capiteles han reflejado las cacerías. Aquí, como veis, casi todos los monasterios están en zonas oseras. Rascafría, tenemos el monasterio del Paular, la Granja de Segovia, Naval, en Ávila, y luego, bueno, pues aquí en los capiteles esos que están escenas de osos, la más famosa es la de Santa María Real de Nieva en Segovia. Hay unas escenas de caza de osos que son preciosas. Y bueno, vamos a dar unos datos de biología también, pues un poco para saber las características de la especie. Pues tiene una alimentación omnívora más que carnívora, que tenga mala prensa de fiera dañina, pero come más plantas que animales. Entonces, pues primavera consume más plantas, en verano más frutos, también más carne. Cuando llega el otoño se atiborran de alimentos para sobrevivir al invierno. Y en invierno, pues más o menos comen también plantas y frutos secos ya que recogen del campo. Bueno, las hembras paren de 1 a 4 crías cada 2 años. Hay promiscuidad y variedad genética. Pues una hembra pues, se puede copular con varios machos pues, para asegurarse la descendencia. En cambio, los machos no toleran las crías en su territorio y hay infanticidios. Luego, las osas con crías pues, permanecen activas en inviernos suaves y si hay comida, pues no invernan. Entonces, les resulta más rentable invernar. Bueno, la longevidad de 20 a 34 años, cuando van a morir, se abrazan a los árboles y se retiran a sus oseras. Y bueno, pues luego el territorio de los machos es superior a la de las hembras, pueden recorrer de 2 a 30 kilómetros diarios y luego, bueno, pues tienen un coeficiente intelectual muy grande, al, de los más listos o inteligentes del reino animal. Tiene una habilidad numérica superior a los primates, usan herramientas y tiene una gran memoria. Bueno, el olfato es muy sensible, 100 veces más desarrollado que los humanos y 7 veces más que en el perro. El oído también es muy excelente. La vista es mediocre, aunque pueden ver los colores. En cambio, los perros solo ven en blanco y negro. Luego, la velocidad, puede correr más que el hombre, entonces, pues, si ves a un oso, no salgas corriendo, porque te coge. Bueno, son buenos nadadores y pueden caminar sobre 2 patas. Bueno, la buena característica, la invernación, pues es una cosa muy interesante que tiene esta especie, que la separa de las demás, que bueno, pues se reduce para sobrevivir en invierno, pues llega, se pone para invernar, pues para resistir para no gastar energía, entonces va acumulando todos los alimentos que hay del año, pues lo va transformando en proteínas y en aminoácidos y tal. Entonces, bueno, el consumo de oxígeno se reduce al 75%, las pulsaciones de 40 a 8, la sangre se estanca en el corazón y para que no se haga trombosis ni se, ni se mueran, pues las plaquetas reducen la liberación de una proteína para que no se coagulen y estén un poco, lleven la sangre al corazón y al cerebro en pequeñas dosis para no morirse. Pues la grasa acumulada se transforma en proteínas por las grandes suprarrenales y bueno, en las hembras sí hay pérdida de peso por la lactancia, porque también crían las hembras cuando están en la osera, en invierno, pero los músculos y los huesos no sufren, por la inmovilidad que tienen, no sufren degradación, porque bueno, se van conservando, no pierden calcio ni se quedan débiles. Entonces, cuando salen del letargo, pues bueno, pues pueden salir y ya cuando coman 2 o 3 días se reponen y ya vuelven a ser normales. Bueno, vamos a llegar al oso pardo ibérico. Y aquí llega el oso pardo en la prehistoria, se está distribuido por toda la península ibérica, sobre todo en el norte, aunque los más antiguos están
evolucionan aquí en la costa, en la zona costera y sureña, porque en el norte estaba plagado de osos de las cavernas que les impedían un poco acceder a sus territorios. Entonces, los más antiguos, que son los los círculos negros, pues se sitúan un poco en la periferia de la península, en terrenos más cálidos y más adaptables climáticamente. Luego, en la Edad Media, pues también se sigue distribuyendo. Luego, la causa de la regresión ya empiezan las armas a surtir efecto. Es una caza con lanzas y flechas en esas épocas, reservada solo a los reyes, que servía de entrenamiento para la guerra. Y bueno, pues luego es cuando se empiezan luego los montes para aclararse para la agricultura y la ganadería, y en ciertas zonas de las mesetas van un poco desapareciendo. Luego, en los siglos XVI y XVII, pues ya el uso de las armas de fuego se empieza la pólvora a utilizar, pues se van mermando un poco más la población, pero todavía existen en las cordilleras de la península. Bueno, luego también la expansión de la ganadería y la quema de bosques para la agricultura, pues también hacen que quede menos terreno, donde van sobreviviendo un poco. Luego en el siglo XVIII ya es caza con escopeta, más popular, ya un poco se deja que cacen más gente, no solo la realeza. Y luego, bueno, pues ya empiezan ya también a roturarse los terrenos para las talas de bosques para hacer las famosas armadas y barcos de madera. Luego, la desamortización de tierras, pues también los monasterios ya dejan de tener ese terreno tranquilo y boscoso donde podían sobrevivir los osos. Y bueno, pues también luego la ley de Carlos III que manda aniquilar a todas las alimañas para que, bueno, pues no molesten a la gente, que cada vez había más. También empieza el uso del veneno, pues ya se va relegando más. Bueno, llegamos al siglo XIX y ya, bueno, pues esto, ya las infraestructuras ferroviarias, minerías, expansión de las ciudades y uso de todo tipo de armas y de venenos para erradicar del oso, que se consideraba ya estaba la caza legal. Ya se ve que solo vive solo en el norte de España, en el centro peninsular todavía queda en ciertos lugares, como un poco la Sierra de Guadarrama, Gredos y las sierras de Gata y Urdes, ahí, y luego, bueno, algunos que sobrevivían también en la zona de Cazorla y en Sierra Nevada. Aquí vemos que el último oso vasco se mató en el 1871, ya se separan las dos poblaciones de la cordillera Cantábrica y del Pirineo, y ya a partir de ahí pues ya se quedan aisladas. Cuando llegamos al siglo XX, pues desde 250 osos que había en la cordillera Cantábrica y 400 que había en el Pirineo, llegamos a 1990 que pasan a ser 90 osos en la cordillera Cantábrica y a 8 en el Pirineo, hasta que se van a extinguir ya en el siglo XX. Último oso de Portugal fue del año 48. Aquí llegamos a finales del siglo XX, ¿lo ves? Quedan 80 a 100 en el año 99 y 4 a 5 osos en el 99 en los Pirineos. Se reintroducen osos de eslovenos en el Pirineo, pues un poco para que no se extinguiera la población, más que nada los franceses que son... En el año 99 pues quedan solo 4 osos en el Pirineo. Llegamos al siglo XXI, pues bueno, pues ya todavía hay amenazas, pues atropellos, trampas, estaciones de esquí y bueno, pero también hay una protección desde el año 73 que se le protege y se le cuida al oso. Una gran concienciación. Entonces, llegamos en el 2024 a 400 osos en la cordillera cantábrica
las dos subpoblaciones que había a primeros de siglo se están uniendo, están casi unidas, y hay intercambio de genes de osos de una población a otra que antes estaban estancadas. Entonces ya se están viendo osos en Portugal, en Zamora y en Burgos. En el Pirineo, pues, como he dicho antes, los osos que hay ahora son eslovenos todos menos medio oso. Solo queda medio oso puro de la población autóctona del Pirineo, que es Canelito, que nació en el 2004, mataron a la madre en el 2010, y luego y el macho Camil, que también, no, perdón, Canel la mataron en el 2004, cazadores franceses, y entonces quedó el oso huérfano, todavía sobrevive, que es el único que tiene genes puros del Pirineo. El último oso que quedaba era Camil, también que murió en el 2010 de sarna, y entonces pues los franceses pues reintrodujeron osos eslovenos porque se supone, claro, se supone, es el linaje genético más cercano al ibérico, no querían tocar ningún oso de cantábrico porque estaba muy escaso, los italianos tan peor que nosotros, entonces cogieron de Eslovenia, que hay una población muy grande, entonces los trajeron en principio en el año 96, trajeron dos hembras y un macho, y luego se han ido introduciendo más hembras y un macho, y ahora mismo pues el 90% de los osos son consanguíneos, todos casi proceden del mismo padre. El macho Goliat y el Neré pues han ido fecundando a todas las hembras y todos los hijos y nietos y hermanos, todos pertenecen, vienen del mismo padre. Pero vamos. Entonces, pues ahora ya se ven en Andorra, se están viendo ya osos, y luego se ha visto a Canelito en el 2023 con una osa por Benasque, entonces, pues si hay síntomas de que puedan criar y bueno, todavía perviva el gen pirenaico autóctono. Entonces, porque claro, los osos eslovenos tienen otra genética a los ibéricos y en el Pirineo tienen muchos problemas con la ganadería y con los pastores. Entonces, bueno, pues la causa de mortalidad del oso actual pues es un 66% causas no humanas, por traumatismos, por peleas, infecciones bacterianas y bueno, luego un 34% de causas humanas todavía por lazos, disparos, veneno y atropellos. Luego hay encuentros con el oso, ha habido 12 ataques a personas desde el año 1995 hasta este año, pero ninguna muerte. O sea que el oso no es que ataque y mate, simplemente pues son encuentros con personas que evidentemente se han acercado demasiado a él y bueno, pues, el oso responde. Solo ha habido 10 en la cordillera cantábrica y 2 en el Pirineo. En el Pirineo lo que hay son más ataques al ganado, están los ganaderos y los pastores ya diciendo que a ver si se les pueda cazar. Luego la cordillera cantábrica, pues solo un 0,1 ataques al ganado, pero hay más daños a colmenas y cultivos. Y bueno, pues ¿qué hacer con un encuentro de un oso? Pues las tres reglas: no seguir sus huellas, hacerse notar, ver y oír en el monte. Cuando vamos por el monte, pues hablamos un poco, hablar suave, no armar en gritos, pues llevaron siempre, conviene, si vas a zonas oseras, llevar un cascabel, que se oiga un poquito nuestro paso, pero claro, si te encuentras con uno que es un poco raro, pues no entorpecer su camino, ni perseguirle, ni acosarle, y sobre todo no correr. He dicho antes que el oso corre más que una persona. Entonces, lo único es, la buena es tumbarse en posición fetal, como estáis viendo aquí, y bueno, pues esperar a que se vaya. Tampoco te va bien. Bueno, pues luego aquí esto es un poco así de juego, un poco. Cuidado con los jabalosos, que hay muchos aparecen en las zonas oseras. Entonces, pues un poco una pregunta ¿qué estáis viendo ahí? ¿Un oso o un jabalí? A principio, pues no sé, vosotros qué veis. Si veis jabalís o veis osos o qué especie. Pues claro, tú te imagínate que estás en una zona acera o eres un cazador y te pasa un bicho así.
¿Qué haces? ¿Disparas o no disparas? Pues mira lo que al final lo que es. Pues son todos osos. Cuando tú estás viendo un oso de perfil, se ve que puede ser un jabalí, pero claro, se le ve la planta del pie plana y bueno, pues los otros también. Tenemos la planta del pie, aquí también, y aquí, bueno, pues también aparece el oso. Pero tú estás viendo este bulto y puede ser un jabalí, hay gente que dispara al bulto o se lanza a él. Bueno, aquí esto es un poco, voy a decir un poco un turismo cero, pero no un turismo, bueno, otro turismo cero, para ver si queréis huellas de oso, que todavía existen en España, que son garras clavadas como amuletos y como símbolo de que he cazado yo al oso y lo tengo aquí para proteger de los malos espíritus y todavía hay osas, garras clavadas en varios sitios de la península, sobre todo en el norte. Y el sitio donde todavía hay, aquí en el sistema central, tenemos una en Segovia, en la ermita de Otero, y en Ávila tenemos a la iglesia de Namacepeda de Tormes, en Gredos, la última garra que se dice que habitó la Sierra de Gredos, está datada del siglo XVI. Bueno, pues vamos a pasar pues ya un poco al núcleo de la charla, que es el uso del sistema central, para deciros desde cuándo, desde en dónde estaba y hasta cuándo estaba. Bueno, pues tenemos el oso pardo ya en el Pleistoceno, habitó cuevas del sistema central, aquí tenemos las cuevas de Segovia, Madrid y Guadalajara, con restos de huesos del oso pardo. Luego vamos en la Edad Media, donde se sabe que había los osos en toda Castilla, es por el libro de la Montería, que es el primer tratado de ecología y de ciencias naturales que se publicó en España. Se lo mandó a hacer el rey Alfonso XI en 1340 y se publicó en 1582, que está aquí custodiado en la biblioteca del Escorial, un ejemplar, y luego en la biblioteca de Sevilla. Entonces, narran todos los montes de osos que había para que fuera el rey a cazarlos, pues como una guía de campo, y te decía todos los montes y te detallaban los sitios, cómo ir a cazarlos, las armadas y en qué época mejor. Entonces, bueno, pues tenemos aquí en el sistema central había 264 montes mm, descritos en el libro, con sus correrías y sus historias. Entonces teníamos en Salamanca y en Cáceres, estaba distribuido por todo el sistema central, desde la Sierra de Estrella de Malcata hasta la Sierra de Francia, pasando por las Urdes y las Batuecas. En verano subían a la zona de Umbría y luego en invierno bajaban a la zona de Solana, al sur de la cordillera, pues para... Aquí veis los montes conoso que había y bueno, una nota de las cacerías del libro, pues aquí en Juan I prohíbe la caza del oso en Portugal para su uso propio. El Alfonso XI monteó también la Sierra de Gata, bajaban hasta las colmenas de la Vera y los reyes católicos pues dictan penas para furtivos del oso, pues en Cáceres, que todavía había. Luego vamos aquí en Ávila y Gredos, que era donde más era el cazadero favorito del rey. Aquí estaba distribuido por toda la cordillera. En Candeleda, al lado del río Tietar, mató 3 osos en un mismo día y cazó muchos osos en el Alto Alberche. Estuvo 5 días y 5 noches persiguiéndole. Cuenta las peripecias, a que fue a morir en zona del Burguillo, del base del Burguillo, no sé si conocéis el Valle de Iruelas. Luego Juan II también mató osos en Navalca, en la Sierra de San Vicente. Aquí están todos los valles, todos los montes que había, desde la Sierra de Béjar, Gredos, Valle de Iruelas, San Vicente, todo Alberche, bajaban hasta Talavera. Luego en Madrid, en la zona de Madrid y el centro, en San Lorenzo, en Torrelodones,
bajaban hasta el Pardo y hasta la dehesa de la Villa. O sea, estaban en, pues, todos son los montes, todos eran encinares. Luego Alfonso XI mató 3 osos cerca de la Almenara, en Colmenar del Arroyo. Enrique IV también cazó osos en el Pardo y en Valdemorillo. Y luego Isabel la Católica fue atacada por un oso cerca de la ermita de San Isidro. O sea que llegaban los osos a la ciudad de Madrid. Claro, eran, era una villa, no había tanto tráfico. Bueno, pues hasta la Casa Campo bajaban en la otoñada para coger las bellotas. Luego en Segovia y la Sierra de Guadarrama, pues también se distribuían, sobre todo por la granja de San Ildefonso, en la Maliciosa habían oseras que eran las más meridionales, porque era una zona más de umbría. En Balsaín cazó el mayor oso que había en aquella época. Los monteros probaban las lanzas en el collado de Tirobarra, en Balsaín. Y luego los labriegos de Majadahonda llevaron al Alcázar de Segovia una piel de osa como regalo al rey Enrique IV. Cazaron, pues eso, se cazaba mucho en la Cebeda, en Balsaín, la Fuenfría. Y luego los reyes católicos, una anécdota muy buena, que acosaron a un oso en la Pedriza y el oso esquivaba las flechas y las lanzas con las manos. Cuenta las crónicas. No pudieron matarle porque el oso esquivaba las flechas. O sea que bueno, pues siempre ha estado rodeado de historias la especie. Luego en el Valle del Lozoya y Buitrago, pues también estaba por todos los montes. A veces Alfonso X el Sabio también en Sotosalvos, en Collado Hermoso, ahí en Segovia. En la Cabrera, en la Sierra de la Cabrera también mató 3 osos. Y bueno, pues ¿vale? Había oseras donde está ahora el embalse del Atazar, pues era una zona muy buena de oseras. En la Sierra de Ayllón también había osos. En la Sierra había uno muy grande, cazó 2 osos. Y la O del Jarama, pues también mató 3 en un día. Estaban por toda la sierra. Luego, bueno, pues empiezan en el siglo ya XVI-XVII, pues empieza un poco el declive del oso pardo en el centro. Todavía están, en el siglo XVI, todavía están en toda la zona montañosa del sistema central. Llegaba hasta la Monte de Toledo y el sistema un poco ibérico. Luego llegamos al siglo XVII y ya pues un poco ya empieza a escasear. El Felipe II, cuando era príncipe todavía, pues mató 2 osos en el Pardo y otro aquí en las Machotas, que lo hirieron en Galapagar y se dicen que son los últimos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, también aquí tenéis una cueva del oso, que ahí hubiera, sí, porque es una zona muy buena. Todavía había osos por Cáceres, en Gredos, en las Batuecas y también en Ciudad Real, en los Montes de Toledo. Luego los Reyes Católicos persiguen un oso en el Pardo y ya se nota que en el siglo XVIII pues ya van quedando un poco pues en los más agrestes cotorreales, porque claro, ya quedaban en Balsaín, en el Escorial y en Gredos y ya los pocos que quedaban en Sierra de Toledo, que se sabe un poco por los geógrafos y los cronistas y ya los naturalistas que empiezan a patearse la geografía ibérica y van comunicando donde había osos, pero bueno, todavía era ya una especie muy llamativa y escasa, entonces lo reflejaban en sus escritos. Y bueno, pues casi todos estaban en cotos reales, sobre todo pues aquí en el sistema, en la Sierra de Guadarrama, en Balsaín y Rascafría, en Gredos, en las Batuecas, donde había más es la zona de Batuecas, las Urdes y San Pedro. Luego se extingue en Madrid y en los Montes de Toledo en el siglo XVIII, ya no hay crónicas, aunque bueno. Entonces los últimos osos del sistema central están en el siglo XIX, aquí en Balsaín y San Rafael y Gredos, que a primero de 1800, por el tiempo de la Revolución Francesa, es cuando ya liquidan un poquito especie. Todavía sobreviven en Gredos y luego lo que más todavía
en el sistema central occidental, en Urdes, Gata y Estrella, todavía van a llegar hasta final de siglo. Luego, en el siglo XX, todavía hay datos a primero de siglo y hasta la guerra, posguerra, en zonas de Batuecas, Sierra de Gata y la Sierra de Estrella de Portugal. Y bueno, ya se acaban los usos. Luego aquí deja ahí una huella histórica en el sistema central, sobre todo los topónimos, que como veis hay muchos topónimos de Cuevas de Oso, Cerro de la Osera, el Arroyo de la Osilla. En Madrid, Ávila, bueno, están en muchos pueblos. El más famoso aquí, la Cueva de Oso en el Escorial, la Peña del Oso ahí en la Sierra del Quintanar, aquí en Guadalajara, la Cueva del Oso también. Y luego, bueno, pues tenemos los restos osunos que han quedado en el sistema central, pues son las dos garras de oso que tenemos, una en la iglesia de Navacepeda de Gredos, en Ávila, y otra en la ermita de Ladrada de Otero de Herreros. Está la de Adrada, está datada con el carbono 14, en 1640 más o menos. Luego tenemos aquí en el Museo Geominero, tenemos sendas mandíbulas de osos fósiles, un oso minimus de Soria y uno de Pedraza de un cavernario de Eringueri. Y luego en la zona de la Cueva del Reguerillo, en Patones, tenemos las huellas históricas que ya están desaparecidas las huellas, y los cráneos más grandes de la península de los de las cavernas. Han quedado restos etnográficos también de Antioso, de colmenares tapiados. Aquí tenemos en Madrid, tenemos uno en Hoyo de Manzanares y en la Sierra del Rincón, de datas de un par de siglos tendrán de antigüedad. Y luego en Cáceres y en las Batuecas también hay recintos apiarios contra osos, vallados, para no atacar a las colmenas. Y bueno, pues un poco lo resto. Y luego, bueno, pues ya por último vamos a mencionar la famosa villa de la Osa y del Madroño, que es Madrid. De ahí viene de la constelación de la Osa Mayor, empieza a ser la mantua carpetana, que significa carro, carpetum, pues, carro que es la Osa Mayor, y la llaman Ursaria, tierra de osos en la antigüedad. Pasa al Mairit árabe, que significa arroyo, y luego Felipe II pues hace de Madrid la capital de España porque tiene un mejor clima que el de Toledo y estaba rodeada de montes oseros. Entonces, sobre todo el Escorial y el Pardo. Entonces, por eso funda aquí en Madrid, porque estaba casi todo. Y bueno, pues el escudo de Madrid pues refleja el oso en su escudo. En principio es la osa y las estrellas, que es la constelación de Sabanor, variándolo, y las estrellas se forman. En principio era una osa campeando, que las usaban los, los, del- los guerreros del concejo de la villa. Pasa a ser, ponen las estrellas del carro, ponen orleadas en el escudo y ponen al madroño, que es un pleito entre el concejo y el cabildo. Y entonces, pues en el acuerdo de 1922 eh, proponen que el oso pertenece al concejo y los árboles pertenecen a la iglesia. Por eso es tal la forma del árbol que dicen en su madroño, bueno, por un poco reminiscencia de la palabra Madrid-madroño, pero realmente madroños en la comunidad hay muy pocos. Podría ser una encina muy tranquilamente, pero ahí se quedó en el escudo y hasta aquí. Y bueno, pues un poco para saber más, pues bueno, tenemos la bibliografía de los osos y bueno, pues nada. Gracias un poco también va sobreviviendo a las asociaciones naturalísticas en defensa del oso, que va sobreviviendo la especie todavía. Nada, gracias a todos.